Hola a todos, bienvenidos al octavo tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo la interacción entre objetos. Básicamente lo que vamos a hacer en este tutorial es crear una nueva clase y ver de alguna manera cómo hace un objeto para interactuar con otro objeto de otra clase. Entonces, como dijimos, vamos a crear una nueva clase haciendo clic en el botón New Class. Y a esta clase le vamos a poner nombre fecha, ya que los objetos que vamos a crear a partir de esta clase van a ser objetos tipo fecha. Entonces, haciendo doble clic en la clase fecha, vamos a borrar un par de cosas. El método de ejemplo lo vamos a borrar. Y la variable x vamos a modificar directamente. Entonces, como queremos crear un objeto tipo fecha, una fecha va a almacenar por lo menos tres datos. Uno va a ser el día, que es de tipo int. Otro va a ser el mes. Y otro el año. Nuevamente sin la ñ, ya que no es válida la ñ como carácter para una variable, para un identificador. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es borrar el cuerpo del constructor y vamos a crear un método que se llame setFecha, perdón, public void, porque no va a devolver nada y va a ser un setter, setFecha, y va a solicitarle al usuario que le entregue tres datos de tipo int, que van a ser el día, el mes y el año. Bien, abrimos el cuerpo con llaves y simplemente vamos a poner día igual a d, mes igual a m, año igual a a. Entonces, lo que estamos haciendo entonces es dándole valor a las variables de los objetos, a los campos de la clase, con lo que el usuario le entregue como datos a el método setFecha. Entonces día, mes y año van a tomar los valores de m y a, que son los que se le pasan a este método. Bien, entonces ya tenemos nuestra nueva clase fecha. Vamos a compilar esto y lo vamos a cerrar para pasar a la clase mundial de fútbol. Y en nuestra clase mundial de fútbol vamos a definir una nueva variable, private, y esta nueva variable no va a ser de tipo int o de tipo char o de tipo boolean, sino que va a ser de tipo de dato fecha, que es la clase que acabamos de crear. Entonces va a tener como uno de sus campos un tipo de dato fecha. Va a ser un objeto fecha que nosotros vamos a crear y va a representar la fecha de inicio, por ejemplo, de el mundial del objeto que esté creado de esta clase mundial de fútbol. Bien, entonces ahora vamos a crear un nuevo método, un setter, que nos va a servir para setear la fecha. Como es un setter, no devuelve nada, entonces es void set fecha de inicio, y como dato, así como en el método que hicimos recién los datos eran de tipo int, este va a ser un tipo de dato fecha, porque queremos setear esta variable que es de tipo de dato fecha. Entonces ponemos fecha f, y aquí dentro lo que vamos a hacer es fecha de inicio, que es el campo de la clase, igual a f. Entonces ahora vamos a compilar esto porque ya está listo y vamos a ver si funciona. Fíjense que esta flecha que aparece aquí apuntando desde mundial de fútbol a fecha, si nos apoyamos sobre ese tipo de flecha, vamos a ver que dice que es una relación de uso. Básicamente que la clase mundial de fútbol está usando la clase fecha. Entonces primero vamos a crear una nueva fecha con cualquier nombre y vamos a setear fecha, que son tres valores: el día, el mes y el año. Bueno, hagamos de cuenta que el mundial que estamos creando ahora empezó el 3
del 3 de julio de 1978, por ejemplo. Entonces damos OK. Si hacemos doble clic y vemos el estado del objeto, vemos que sus 3 campos tienen los valores que recién le entregamos. Y ahora vamos a crear un nuevo mundial de fútbol. New mundial de fútbol con cualquier nombre. Y vamos a llamar al método set fecha de inicio. Fíjense que set fecha de inicio hay que entregarle como parámetro, como información para que pueda hacer su trabajo, un tipo de dato fecha. Si aquí colocamos el nombre de la variable fecha que acabamos de crear, fecha 1, o si le hacemos clic, vemos que directamente se coloca el nombre de la variable de tipo dato fecha que acabamos de crear, el nombre del identificador del objeto fecha que acabamos de crear, y se lo pasamos como parámetro. Entonces hacemos clic en OK. Y si vamos a mundial de fútbol a analizar el estado de este objeto, vemos que la variable fecha de inicio tiene un dibujo de un puntero. Este apuntador, esta flecha, podemos inspeccionarla. Si la inspeccionamos, ingresamos al estado de la variable del objeto fecha que acabamos de crear. Entonces, esta es la manera en la cual dos objetos de dos clases diferentes pueden interactuar entre sí. En este caso, la clase mundial de fútbol utiliza objetos de tipo fecha en uno de sus campos. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao!